Buenas noches, mi nombre es Lady Lancheros, estudiante de psicología. Este trabajo es correspondiente a la recuperación del área de motivación y emoción. A la pregunta número 2, según Darwin, las acciones más importantes son los reflejos, los hábitos y el instinto. Es por eso que considero que la respuesta correcta tiene que ver con la abstinencia que tenía el fumador al querer dejar de fumar, lo que le produce a él diferentes emociones. En la siguiente pregunta errada, la pregunta número 4, considero que la motivación del dinero es un factor cultural, dado que es lo que nos lleva a generar responsabilidades a nivel laboral. En la pregunta número 5, referente a la definición de motivación intrínseca, considero que la respuesta correcta está enfocada al permitir que los estudiantes realicen las actividades en las condiciones en las que ellos lo deseen, ya que esto les generará autonomía y libertad, dos términos importantes en la definición de este concepto. En la siguiente pregunta, la pregunta número 7, considero que la respuesta es el estado arousal, dado que este es un estado de activación del organismo, que puede ser un sueño muy profundo hasta un estado de coma, o puede ser un ataque de pánico, por lo que esta considero yo es la respuesta correcta. En la pregunta número 9, referente al caso de César, el componente que lo llevó a actuar de esa manera es el componente motivacional, dado que fue un impulso de ira lo que hizo que él reaccionara y se enfrentara a las personas que lo estaban atracando. En la pregunta número 10, referente al proceso multidimensional de las emociones, el componente que más le aporta es el subjetivo, al referirse a todo lo que tiene que ver con sensaciones o sentimientos que producen esa respuesta emocional. En la pregunta número 11, en el caso de Jorge, la propuesta del psicólogo es un método condicional de refuerzo negativo por escape, ya que, como su nombre lo dice, es una condición que se le coloca al paciente para que él responda al tema académico, dado que no tiene ninguna afectación de carácter cognitivo. En la pregunta número 13, el caso de Sonia. En este caso, Sonia es una persona que no acaba las tareas que inicia. Eso ya es como una conducta propia, y ese realmente es su problema para que ella no hubiera seguido con su tratamiento de nutrición. La pregunta número 14, en el caso de Julián, el vendedor competitivo, al no sentirse una persona competente, es cuando él empieza a bajar su rendimiento laboral. Ya no tenía ninguna diferencia con el resto de sus compañeros al tener un pago igual. Entonces, por eso es que él opta por bajar su rendimiento. Para la pregunta número 15, en el caso de Andrea, que se propone hacer la compra de su vehículo y desiste, es básicamente una sensación del miedo al fracaso. Por esto, la respuesta sería que no quería fracasar y por eso no intentó comprar su vehículo. En la pregunta número 16, referente a la similitud de las neurociencias con las propuestas filosóficas, considero que la respuesta correcta es que las emociones las compartimos con los animales, pero la razón no es propia. Esto es uno de los primeros componentes que determinaron en la neurociencia, hablando del tema de la emoción, que la compartimos con los animales. En la pregunta número 17, que hace referencia al caso de Jake, el trabajador que sufrió el accidente de trabajo, de acuerdo a sus síntomas, considero
que la respuesta tiene que ver con la afectación de las conductas diarias que trascenden en las normas sociales y las monitoreamos constantemente. Es la pregunta que más se asemeja a las conductas que él está teniendo diariamente. En la pregunta número 18, el caso de Daniela y la expresión desagradable es lo más desagradable que me he comido, considero que hace referencia al término de valencia, dado que se usa para clasificar las emociones de una manera positiva o de una manera negativa. La valencia se puede determinar como una valencia positiva o negativa. En este caso es una valencia de carácter negativo al generar una emoción en ella desagradable. Y la pregunta número 20, referente a Oscar, el estudiante del tercer semestre de Derecho, la conducta que él tiene es una conducta de carácter externalista. Ya dado que es una acción moral que se da por los deseos externos y no está ligada con la razón. Eso es lo que lo conlleva a no entender que sus compañeros quieren que él obtenga mejores notas, sino a seguir actuando de la manera en la que lo está haciendo de acuerdo al ejemplo. Muchas gracias.